A reading from the second book of Lectura del segundo libro de Samuel. When King David was Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio paz con todos los enemigos que los rodeaban, el rey dijo al profeta Naán: Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro mientras el arca de Dios vive en una tienda. Nathan answered the king, Natán respondió al rey: Ve y haz cuanto piensas, "The Lord is with you." pues el Señor está contigo. But that night, Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David: ¿Eres tú "You build me a quien me house va a construir una casa para que habite en ella? who took you Yo te saqué de los apriscos from the care of de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. I have been with you. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, And I will make you te famous. haré famoso como a los más famosos de la tierra. I will fix a place. Daré una tierra a Israel, mi pueblo. I will plant them. Lo plantaré para que viva en ella sin sobresaltos. Y en adelante Neither shall the wicked no permitiré que animales lo aflijan como antes, the time I desde el día en que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. I will give you rest from all Te your pondré enemies. en paz con todos tus enemigos. The Lord also reveals Te to haré you grande y te haré una dinastía. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi your presencia, heir after you, sprung from y your loins, tu trono and I will make his durará kingdom firm. por siempre. I will be a father to him, and he shall Ar- be a son to me. Seré un padre para él, Kingdom shall endure, y él será un hijo para mí. your throne shall stand firm forever. Verbum Domini. Forever I will sing the Cantaré eternamente es tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. I will sing forever. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. I have made a covenant. Sellé una alianza con mi elegido, I have sworn to David jurando a David mi siervo. forever Te fundaré un linaje perpetuo. and establish. Edificaré tu trono por todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. He shall say of me, Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. forever I Le mantendré eternamente mi favor, and my y covenant. mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. O radiant dawn, Sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Alleluia, 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 alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Zechariah, his En father, aquel tiempo, filled with the Holy Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido y ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos en el camino de la paz. Laus tibi Christe. As we heard in the entrance antiphon today, behold, when the fullness of time had come, God sent his Son into the world. And we're in that final stretch of Advent, moving quickly towards our celebration of Christmas and the birth of Christ. And if any of us, I mean, we all know what it's like to be in a race and our whole body is aching in pain, but we see the finish line and we can keep going. And so the Lord shows us that we've got to get to that point, because the night has been long spent. You know, this is what we see in the birth of Christ, is that the world has been laying in darkness, and that because of sin and death for long enough. We've gone about as far away from the Lord as we can, and he comes. He fulfills that promise. And it's this new day, this new beginning. And that's what we hear in this beautiful hymn of praise of Zechariah, speaking, in praise of the birth of his son, John the Baptist, but seeing in this fulfillment of the promise made to Abraham and to all of the prophets, that this darkness would end, that this new life would come. And he says, in the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us. We all look for the morning, such a peaceful time, but it's this promise of light and warmth. We sit in the sin and the cold, or the dark and the cold of sin and death, and there's no life there. But this is what the Lord brings in his birth, his humble birth. That's how he changed the course of history, changed the whole course of mankind with the dawn from on high breaking upon us. When I was a young priest, we used to have all of our live shows here at EWTN in the evenings. And the joke was always that I wanted to have my own television program on EWTN, but it would be a morning show. And maybe Johnette Bankovic and I could co-host it. And the brother said, well, what would you call it? And I said, The Dawn from on High. We'd be sitting there drinking coffee in the morning and talking about the issues of the day. But the dawn from on high breaking upon us. One of the translations of this beautiful hymn, the Benedictus, speaks of the tender compassion of the heart of our God being made manifest in this breaking forth of the dawn from on high. And this is this manifestation of God's love for us, that his heart has opened up completely in this revelation of his love. We come to know him through this gift of the Word taking flesh and making his dwelling place among us in the person of Jesus Christ. In these, I just want to give you a little heartwarming homily this morning, since there's so few of you, and I know there's a handful of viewers and listeners. I just want to speak about what we often are doing, what we find ourselves doing on this day before Christmas.
kind of getting the last presents wrapped up and looking forward to exchanging gifts with those that we love. And to keep that in the context of the greatest exchange of gifts that we've ever experienced, this exchange between God and man, that he gave himself to us, and he desires for us to give ourselves as a gift to him. This is the exchange that happens. We're always the winners. The greatest gift that can be given to us is this gift of salvation, this gift of divine life, this gift of God himself. And that's what the Father does for us. He hands us this gift, and then what is our response? Is when he says, I love you, we're invited to respond in that same way. That with all of ourself, we say, I love you in return, and we give our hearts to the Lord. And he delights in this gift, as we are to delight in the gift that he has given us. If we think of what happens in our human condition with gifts, we all love to open up a present, and we have in our mind, what is this going to be? And the older we get, we start saying words like, it's the thought that counts, because we realize in our heart of hearts. En el corazón de corazón. Posiblemente eso es lo que está buscando, pero hay algo dentro de nosotros que no nos satisface por completo si somos honestos con nosotros mismos. Pero pensar en cómo operamos como personas, como niños, siempre hay el juguete más moderno, más fabuloso, y podemos convencernos. Si solo te puedo comprar ese juguete, todo va a salir perfecto. Pero cada año es algo más grande. Y este niño, y ya de adolescente, si Papá Noel solo me trae un teléfono celular nuevo, Apple, voy a estar contento. Y dentro de una semana, es como todo lo demás. Y estamos buscando la próxima cosa. Es como los adultos también. Si mi esposa solo me regala esa moto para Navidad, no voy a pedir otra cosa. Y montamos la moto y no nos satisface por completo. Solamente es Dios que sabe envolver al regalo perfecto, que nos da la satisfacción completa. Si pensamos en el regalo de Jesús, donde el Señor se convirtió en carne, estamos satisfechos por completo. No deseamos nada más. Nos complace completo al entrar, al recibir este obsequio de Dios. Y nos satisface por toda la eternidad. Solamente es Dios que podrá pensar un regalo de ese tipo. Y eso es lo que nos pide a nosotros que hagamos. Al envolver este regalo, ¿qué hace? Él acepta este regalo de divinidad y lo envuelve en lo que parece, en lo que es nuestra humanidad. Así que esto es lo que vemos y la realidad de la encarnación. Así que al comenzar a envolver este regalo es mediante la humanidad de Cristo que llegamos a la revelación del Señor. Este encuentro con Cristo es lo que hacemos en la lectura de la Santa Biblia. A recibir, siempre entramos más profundamente en este misterio de la humanidad de Cristo. Así que ese encuentro con Él y nos muestra a nosotros lo que hay adentro. Y así podemos participar de una manera más y más en su divinidad y también en su sacramento. Eso es lo que las oraciones y la Iglesia nos dice. Entonces, aceptó nuestra humanidad para que pudiera compartir su divinidad. Por eso estamos tan encantados a observar la encarnación. Es lo que dice el sacerdote todos los días en la misa.
Al preparar, muchas veces hay un poquito de agua que ponemos con el vino en el momento de tener la ofrenda. Y lo que decimos, de esa manera tenemos el agua y cuando ponemos eso en el cáliz, podemos participar en la divinidad de Cristo para compartir nuestra humanidad. La divinidad de Cristo se civiliza con el vino y nuestra humanidad, una parte pequeñita de nosotros estamos ahí para compartir y de esa manera eso nos transforma. Nosotros nos perdemos en Cristo en nuestra participación en su vida. Y eso solamente era posible porque el amanecer del Altísimo nos rompió a nosotros. La otra cosa que quiero compartir con ustedes esta mañana, la Navidad es una temporada o una estación para los niños chiquitos y es la invitación a nosotros para recordarnos de ser como niños, de tener nuestros corazones como el corazón de niños, porque es un Padre del cielo que nos ama. Y siempre estoy maravillado a ver adultos con niños chiquitos. Y esto es lo que me gusta ver en esto. Al hablar con niños pequeños, ¿qué se hace muchas veces sin pensarlo? Ellos están de pie ahí, solitos, esta cosita. Un adulto hablar con ese niño chiquitico y siempre está agachándose y tratando de hablar con ellos en su mundo. Y esto no es lo que Dios hizo con nosotros. Se agachó. Él vio que nosotros lo necesitamos. Así que bajó a nuestro nivel y sin embargo, lo que vamos a ver en los adornos de nuestra iglesia esta mañana es la imagen muy bonita del niño Cristo y cuál es el instinto al agacharnos y al mirar ese infante pequeñito nos captura el corazón. Este infante, esta estatua pequeñita del bebé Jesús nos captura el corazón. Piensa en cualquier padre que está con un bebé. El bebé podrá tener 2 minutos. Ese padre o esa madre coge ese bebé y está consumido totalmente. Toda su atención está en ese bebé. No se puede apretar y muchas veces el ser humano, todo el alma, todo el corazón, el sentimiento del corazón del padre o de la madre o del abuelo o de la abuela, se entrega totalmente a ese bebé con todo lo que tenga para asegurar que lo está cuidando, que todo sea lo mejor, que me tiene todo en mí. Y ese bebé absorbe todo. Lo siente, pero no saben. Es muy difícil expresarlo, pero es el sentimiento del corazón. Y es lo que hacemos con el niño Cristo, porque el Señor llega en la forma de Cristo y baja a nuestro nivel y después nos invita a nosotros que nos agachemos y que nos pongamos humildes delante del niño Cristo a su nivel. Hace muchas semanas estaba cerca de aquí, en Casa María, con algunos amigos que conozco desde que me hice sacerdote. Ellos son abuelos. Bradley y Brittany se llaman sus hijos y yo los conocí cuando estaban estudiando, cuando tenían 10, 11 años. Ya son adultos, están casados, tienen sus propios hijos. Entonces llegaron con sus nietos y con sus hijos y dijeron, padre, qué bien verlo. Y este niño de 2 años estaba muy ocupado, tranquilo, pero cuando tenían que salir, su padre lo cargó y le dije, Gabriel, ya estás alistándote para Navidad. Y este niño de 2 años, con esa voz tan alta, dijo algo, y yo no podía entender lo que estaba diciendo. Pero en el contexto de lo que dijo, ho, ho.
Eso salió de su boquita. Dice, papá, jo, jo. Bueno, sea lo que sé que quiere decir eso. Y su padre dijo, no sabe decir Papá Noel todavía, pero padre no dijo que entiende, dice que está listándose para Navidad y sabe que Jojo va a venir. Y me reí a mí mismo porque pensé, yo no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo, pero su padre entendió esta palabra inventada que dice su hijo, lo tradujo al inglés claro. Es lo que acaba de decir. Y esto no es lo que hacen los padres, porque los padres están invitados a entrar en el mundo de sus hijos. Y los padres entienden. Los padres entienden lo que quieren decir y lo que están diciendo. Y los padres después hacen la comunicación al nivel de sus hijos. A mirar a un niño, no les interesa en absoluto los problemas de los adultos. Yo creo que si los niños pudieran articular de manera adulta, dirían, ustedes son ridículos. Lo que ustedes se preocupan, de que los adultos se preocupan todos los días, de lo que piensan las personas, de lo que tienen que llevar, eso es una cosa ridícula. ¿Cuándo fue la última vez que un niño pequeño se preocupara de las cosas de que nosotros adultos nos preocupamos? Imagínense, pero no quiere decir que nuestros problemas estén insignificantes, pero para tener paz y armonía en nuestras casas, ¿qué tienen que hacer los padres muchas veces? Tienen que entregarse sus propias vidas y tienen que agacharse al nivel de la vida de sus hijos y entrar en el mundo con ese niño chiquito. Después uno comienza a pensar como ellos. Y uno comienza a vivir según el horario de ellos. Uno puede darles la capacitación para vivir según el horario de la casa. Pero ¿cuántos de ustedes cuando tienen hijos, una vez que tenga siesta el bebé, ustedes toman siesta? O ustedes que podrían acostarse, quedarse levantados hasta la medianoche, y cuando el niño se acuesta a las 7 u 8 de la noche, y después, porque tú tienes que acostarte también, porque el bebé va a levantarse temprano y tú también. Así que cuando comenzamos a coordinar nuestras vidas, lo que es mejor para nuestros hijos. Los hijos no sabían que tenían tanto poder, tanto control. La madre puede interpretar cualquier necesidad que tenga su hijo basado en el sonido que haga. Al escuchar, al llorar, un bebé, si hay que cambiar el pañal, si necesita alimentación o si son quiere atención, para mí suena lo mismo. Pero es una cosa asombrante ver a la madre o al padre cuando el bebé haga un ruido, la mayoría del tiempo aciertan automáticamente cuál es la necesidad. Es hora de comer, es hora de cambiar los pañales, o vas a estar bien. Pueden responder según este idioma de este niño pequeño, y por eso existe la armonía en su casa. Cuando hay un desacuerdo con sus hijos, si el padre y la madre están demasiado ocupados con su propia vida, entonces el niño va a llorar. El niño no va a estar contento porque están dejando que sepa, esto no funciona. Yo no puedo vivir en el mundo de ustedes y todos los problemas que ustedes tienen. Así que ustedes tienen que vivir en el mundo mío. Cuando un padre hace eso, entonces el niño tiene la luz, tiene paz. Es lo que hizo el Señor con nosotros. Dios hizo con nosotros en la encarnación. El Cristo, el Hijo, comenzó a hablar su idioma. Comenzó a conformar nuestra vida más y más para que fuéramos más y más como el Señor. No dice que sus problemas son insignificantes. Lo que dice, hay que traer los problemas a mí. Hay que compartir su corazón conmigo. Pero muchas de las cosas que nos despistan, que nos distraen como adultos, muchas de esas cosas hay que apartar porque para que nosotros hablemos el idioma del niño Cristo,
tenemos que eliminar todas las cosas ridiculosas a nosotros los adultos en el mundo. A mí no me interesan esas cosas. Y cuando tú estás despistada de todas las cosas ridículas, entonces no hay comunicación. Esa no es la experiencia que nosotros tenemos con el Señor. No podemos relacionarnos con el Señor cuando estamos ocupados, preocupados del mundo. Así que hay que apartar eso y hay que tener lo mismo que las relaciones entre un adulto y un niño. Hay que celebrar ese tipo de comunicación con Dios, con el Señor. Y así vamos a tener paz, armonía y van a poder entender el idioma mío mejor. Piensen eso. Jesús no dice ho, ho, pero sí hace la comunicación de su Señor, de su Padre, de los cielos a nosotros. Y queremos tener un oído para que podamos entender sus palabras perfectamente. Y la única manera que podemos hacer eso es porque nos ha ganado nuestros corazones. Nos ha ganado nuestros corazones y nuestro amor. Jesús, confío en ti.